Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de los milagros. Estamos rodeados de milagros y a veces no nos damos cuenta y muchas veces nosotros pedimos al Eterno cosas y aparecen. ¿Cómo es eso? ¿No es un milagro? Hoy vamos a leer un testimonio magnífico de cosas así, un milagro, una persona que pidió algo al Creador y así le apareció. Y para ir entrando en este campo fascinante de los milagros, vamos a hablar de los milagros de la naturaleza. Después voy a leer el testimonio. Aquí tenemos un lugar donde estamos transmitiendo. Muchas veces transmito de lugares verdes. Sin embargo, porque el Creador así lo dispuso, vamos a transmitir desde este lugar. ¿Por qué? Porque este es un parque inmenso. Hay varios parques uno junto al otro. En uno están haciendo remodelaciones, hay muchísimos coches de carga y están descargando cosas, cargando, no se puede por el ruido, por las molestias. En otros parques han colocado instalaciones que hacen unos ruidos, unos sonidos especiales que tampoco hay. Este vídeo lo hacemos aquí porque el Creador así lo dispuso y vemos aquí árboles que están secos, aparentemente. ¿Alguien puede creer en el milagro de que todo esto va a estar verde, va a reverdecer? Es un milagro, no es algo natural. Adán, el primer hombre, estaba en el paraíso y disfrutaba de todo lo que había ahí, era magnífico. Después fue sacado del paraíso, se dio cuenta de la diferencia. Nosotros ahora estamos viviendo en un mundo que puede ser un paraíso si hacemos la voluntad del Creador, que es vincularse con la fe suprema, básicamente. La fe es la raíz de todos los preceptos, como enseñó Habacuc. El justo por su fe vivirá. Quiere decir que la fe está en todos los preceptos. Lo básico es la fe, tener fe en el Creador y nadie más. Y con eso vamos a estar completos en nuestra fe y nos vamos a poder compenetrar con el versículo ama a tu prójimo como a ti mismo, que es esencial, que lo he explicado en otros vídeos. Hoy vamos a hablar de los milagros. Los milagros como este, aquí vemos todo seco, pero esto tenemos fe en que va a reverdecer. Pero si fuésemos el primer hombre que ve el mundo así, seco, ¿qué va a pensar? Así es. ¿Cómo vas a ver que va a reverdecer si no hubo un verano, no hubo un invierno, no hubo un otoño, no hubo una primavera? Nosotros sí hemos vivido en el mundo y hubo primaveras, y hubo otoños, y hubo inviernos, y sabemos que todo cambia, que en la primavera comienza a germinar las plantas de la tierra y las flores de los árboles, y las flores surgen y todo comienza a reverdecer. Y en verano está pleno, después viene el otoño y se comienza a secar, ahora estamos en otoño. Pero si tan solo hacemos un giro como el que hemos hecho, es diferente, está verde. Porque así es el mundo gira, de un lado hay invierno, del otro lado hay verano del globo terráqueo. Y así es, todo va girando de acuerdo a cómo lo veamos. Y uno está en este lugar, no ve lo verde, bueno, ahora sí hemos girado un poco, pero con la fe sí. Porque creemos en que en el Eterno todo lo puede cambiar lo que está seco en verde y lo que es verde puede hacer que esté seco, el desierto lo puede convertir en tierra florecida. Esto que vemos aquí es algo que ahora estamos habituados, porque hay primavera, verano, otoño, invierno, estamos habituados a eso, pero no estamos habituados a que el Sahara florezca, por ejemplo. El desierto de Judá que florezca, porque es desierto, y muchísimos años fue desierto, entonces uno, ¿cómo puede pensar? Esto algún día va a florecer. Pero sí está escrito que el Eterno hará florecer el desierto, entonces va a salir hierba y va a ser habitable. Y lo que está ahora verde y que es habitable, eso va a convertirse en desierto. Todo va a cambiar, es uno de los procesos del mundo que así fue profetizado que va a ocurrir. Eso es la fe. Uno cree, sí, va a ocurrir desierto, ahora desierto, va a cambiar, sí. Uno comienza a compenetrarse con lo que son los milagros. Y así uno puede vivir con fe y recibir del Creador lo que necesita. Desde aquí vemos otro ángulo, porque la vida tiene muchas aristas. El sabio Rashi no fue sabio desde su nacimiento. Hay niños que nacen niños prodigios en una cuna de oro que tienen todo servido y los padres le dan todo lo que necesita para estudiar y así estudian y llegan a ser grandes sabios, grandes eminencias. El sabio Rashi tiene unos padres muy honorables y con mucha fe, pero sin dinero. Y Rashi tuvo que irse de su casa sin nada.
lugares donde había que viajar en carruajes, antes había caballos, no había coches en la época de Rashi, hace más de 1000 años. Tenía que viajar lejos a Barmaisa, y él vivía en Troyes, en Francia. Y no tenían dinero para pagar el viaje, pero lo despidieron con grandes honores. La madre le preparó una comida para el viaje y se despidieron con gran emoción, con lágrimas, sabiendo que era para bien, porque el hijo iba a estudiar, iba a prepararse para ser una persona con estudio. Así fue Rashi, con esa voluntad, viajó de su ciudad Troyes, fue hasta Barmaisa. Fue recibido en la academia, pero no había dinero para darle todo lo que necesita, hospedaje, comida y todo. Tenía que dormir donde podía. Le daban en una casa, un rincón, a veces una habitación, a veces una cama, lo que había. Comida también tenía que comer en casas de las personas donde lo invitaban. Y así se arreglaban, así estudiaban, así crecían. Como no tenía dinero y tenía frío, Rashi, tenía poca ropa, se ponía al lado de la estufa en la casa de estudio y así estaba más caliente y bueno, comenzó a estudiar con devoción hasta que llegó a componer una explicación al Pentateuco y también una explicación a la Guemará, que es el texto de la Torá oral. Y como no tenía dinero para imprimir ni nada, lo escribía en papeles, antes se utilizaban papiros, y los dejaba en los distintos lugares para que vieran a ver lo que él escribió, a ver si era un buen estudio, pero oculto, no decía nada, que lo dejó, lo dejaba ahí. Y las personas veían, qué explicación, increíble. Y querían descubrir quién era el autor de esa explicación tan buena. No podían descubrirlo. Una vez, él pasó por un lugar, por una casa, donde estaban estudiando el Pentateuco, y el maestro que estaba enseñando ya estudiaba la explicación de Rashi. Rashi es el acróstico, Rabbi Shlomo Itzhaki. Estaban estudiando el texto del Pentateuco con una explicación de Rashi y el maestro dijo, aquí esto no se entiende, no entiendo qué quiere Rashi aquí. La explicación del Pentateuco, cuál era la intención de Rashi, cómo quiso explicar eso, no entendía el maestro. Y Rashi estaba afuera escuchando. Entonces se acercó y dijo, yo te diré qué es lo que quiere Rashi de esto. Un plato de sopa caliente para saciar su hambre. Y bueno, fue increíble. Es una historia que se cuenta de Rashi. Ocurrieron muchos milagros. Una vez fue invitado Rashi a un lugar y desapareció algo, y como Rashi estaba vestido con ropa de persona necesitada, ¿a quién van a culpar? Todos dijeron, ese invitado seguramente se llevó eso. Y él no tuvo otro remedio que, bueno, decía, no fui, pero bueno, él fue el responsable, hecho responsable por las personas, hasta que escribió en la puerta Rashi después 5 veces Shlomo. Shlomo, 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 Shlomo. Él se llamaba Shlomo. ¿Y qué era eso? Nadie entendía. ¿Qué significa esas 5 veces Shlomo? Y él, cuando fue llamado, explicó, Salma, Shelema, Shilma, Shelomo. Esas palabras se escriben con las mismas letras, pero nadie entendía. 5 veces Shlomo, no decía Shlomo. Shlomo tiene las mismas letras que Salma, que significa vestido o simblá. Shelema es completa, tiene las mismas letras. Shelema. Shilma significa pagar y tiene las mismas letras. Shlomo tiene las mismas letras. O sea que esa palabra significa, al escribirla varias veces, 5 veces, que él pagó una vestimenta completa. Y entonces vieron, es un gran sabio, no, seguramente no fue él, pero ahí se descubrió quién era Rashi y otros sucesos que ocurrieron. Personas que empezaron en la pobreza y le ocurrían milagros. ¿Qué tipo de milagros? Encontraba cosas cuando él tenía hambre o tenía que pagar algo, encontraba dinero, cosas así. El Creador le proveía. ¿Por qué? Porque una persona con fe. Y si una persona con fe que deja la casa, aunque fue con consentimiento de los padres, que lo despidieron con grandes honores, pero no tenían dinero para enviarlo siquiera por un carruaje, él con fe fue a estudiar y confiaba en el Eterno, y el Eterno le daba lo que necesitaba y se transformó en el gran sabio Rashi. No todos tuvieron ese mérito,
de que después de muchísimos años se sigue estudiando su explicación. Hay explicaciones que se estudian algunos años, después deja de tener constancia, porque hay otros exégetas, otros explicadores que son más actuales de acuerdo a la generación. Rashi no. Rashi, desde que escribió su explicación hasta hoy en día se sigue estudiando porque es lo mejor que hay para entender el Pentateuco y el texto de la Gemara. Incluso hay muchísimos sabios que explicaron a Rashi y escribieron explicaciones a Rashi. Muchos milagros ocurrían en la vida de Rashi. Vamos a detenernos en este que mencioné, que encontraba cosas, dinero cuando necesitaba pagar algo. Vamos a quedarnos con eso y vamos a aprender a partir de ese milagro que le ocurría a Rashi de otras personas que también les ocurre. ¿Cuántas veces he citado testimonios que personas me escriben? He orado al Creador, le he recitado tal salmo y el Creador me respondió, he recibido, y es maravilloso porque lo hemos compartido, hemos visto y está en los textos porque lo escriben debajo de los vídeos. Y hoy vamos a citar otro que es lo que ocurrió con Rashi con otra persona. O sea, no necesita ser un gran sabio, una gran eminencia como era Rashi. Cada uno de nosotros puede gozar de ese privilegio de que el Creador le haga milagros. Todo lo que hay que hacer es tener fe en Él. Solo Él y nadie más que Él. Él es el único que me puede ayudar. Como está escrito en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Creemos con fe completa que Él es uno y único y tenemos fe en Él. Y eso nos abre todas las puertas. Observad lo que ocurrió aquí. Me escribió Ana Robinson, algo fascinante, que esto es increíble porque justamente lo que necesita, a veces uno necesita, por ejemplo, para viajar en el transporte, necesita $1 o $2 lo que cueste el viaje, y no lo tiene, porque está en el medio del campo o en un lugar donde no hay gente, no le puede pedir a nadie y se le perdió el dinero que tenía o no lo tiene, y si le aparece esa suma, una moneda en el suelo de $1 o encuentra $2, ¿de dónde salió eso? Casualidad. No, el Eterno hizo que le aparezca eso. La persona pidió, Dios ayúdame, estoy solo aquí en el medio del camino, no tengo con qué regresar, está la estación del autobús, sí, pero cuando el autobús se detenga no tengo con qué pagarle, necesito que me ayudes, y le apareció eso. ¿Qué uno puede decir? Es un milagro. Vamos a ver este de Ana, que es magnífico. A mí me pasó eso. Yo le dije, Dios, mándame $25 para comprar gasolina para regresar a mi casa. Yo andaba trabajando, que fui a una farmacia y que me encuentro $20. Y después voy a otra tienda a comprar pescado y me encuentro $5, $25. Y a todo esto, yo ando trabajando para una señora recogiendo su medicina y que ella quería pescado y me dio su dinero para comprárselo. Pero yo no tenía suficiente gasolina para manejar de regreso a casa y pedir dinero en mi casa. Y Hashem, mi Dios, me mandó exactamente lo que le pedí. Gracias a Dios, amén, Él no me desampara jamás. Así escribió Ana, un testimonio maravilloso, lo que ella necesitaba exactamente. Pidió 25 en el lugar 20, el otro lo encontró 5, completó. Casualidad, no es casualidad. Cuando hay fe, todo es posible. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, depende de la fe de uno. El Eterno está atento a nuestras plegarias, pero siempre y cuando no creemos barreras, porque si creamos barreras, que es no creer absolutamente en el Eterno, sino tal vez me va a responder o hace otra cosa, cree en otra cosa, no, creo en el Eterno y no hay nadie más que me puede ayudar, solo Él es el Todopoderoso que me puede ayudar. La fe es íntegra, en ese caso uno tiene muchas posibilidades de ser respondido. No hay nada para decir, no se le replica nada. El Eterno, ¿me puedes dar esto? Y le pide. Si llega, gracias, Dios le agradece. Si no llegó, le pide nuevamente, como enseñó David, el rey David. El autor del libro de los Salmos, él siguió ese camino. Hasta que responda, escribió en sus Salmos. Quiere decir que le tuvo que pedir varias veces, en algunas ocasiones, hasta que el Eterno le respondió otra vez inmediatamente. Como Moisés, por ejemplo, cuando pidió por su hermana que estaba enferma, y dijo en hebreo, el Eterno, sánala por favor. Y el Eterno la sanó inmediatamente. ¿Cómo fue eso? Él pidió que sea rápida la sanación, muy pronto, como escribió el sabio Abraham, que explicó el versículo, sánala ahora, por favor. Hay una palabra que es na, que la tradujo como ahora, sánala ahora, por favor, le pidió Moisés, y el Eterno la sanó, tal como pidió Moisés, como está escrito en el texto bíblico.
Pero nosotros vemos que también en la actualidad tenemos milagros y por eso hay que estar con fe plena en el Eterno para poder pedirle lo que necesitamos y tener esperanza en que Él nos va a responder. Si confiamos en Él plenamente, entonces el Eterno se manifiesta de la manera proporcional, tal como nosotros nos conducimos con Él. Es algo que está en nosotros, tenemos la posibilidad de hacerlo y de recibir, tal como nos contó Ana, tal como os he contado sucesos. Es algo que tenemos a nuestra disposición, porque el Eterno nos ha dado eso de poder tener fe en Él absoluta y romper todas las barreras que se puedan interponer, recibir su bendición, su abundancia, sus milagros. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.